Expresiones algebraicas, el tema de esta semana, empieza en la página 195. Una expresión algebraica simplemente es una expresión como esta, por ejemplo, donde vienen letras que las vamos a llamar variables y también las vamos a llamar factor literal, es la parte literal es de letras, digámoslo así, factor literal. Ahora los vamos a ver bien. Y también van a venir números que normalmente les llamamos constantes. Se les llama constantes porque ellos no cambian de valor. En cambio, las letras normalmente le podemos asignar varios valores. Ahora vamos a ver por qué. Y las constantes no cambian de valor, por eso se les llama constantes. Se mantienen constantes en el tiempo. También se les llama coeficiente numérico o factor numérico. ¿Sí? Entonces, eso es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una expresión donde aparecen números y letras, ¿verdad? Es donde el chiste, ¿verdad?, que siempre hacen los estudiantes, todo iba bien hasta que juntaron los números con las letras. Bueno, en el momento que juntaron los números con las letras, ahí es donde estamos hablando de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas pueden traer fracciones, pueden venir con raíces, pueden venir con exponentes fraccionarios. Ahora vamos a ver que los monomios no permiten eso, pero en las expresiones algebraicas en general pueden aparecer, puede venir varias letras juntas, pueden venir varias expresiones, ¿verdad?, separadas por sumas y restas, etcétera. ¿Ok? Eso es una expresión algebraica. Entonces, si ustedes les preguntan qué es eso, qué es una expresión algebraica, entonces simplemente es una expresión que contiene tanto números como variables, números como factor literal, números como letras. ¿Ok? Además, vamos a decir que una expresión algebraica está conformada por términos. ¿Ok? Los términos se separan con sumas y restas. Por ejemplo, este sería el primer término de toda esta expresión algebraica y este sería el segundo término. Entonces esta expresión algebraica tiene dos términos. Esta otra de aquí, bueno, hay una expresión algebraica aquí, luego un más, eso me separa esta otra sección que sería el segundo término, y luego tengo este último término que nada más tiene una letra, también se vale eso. Es más, puede ser un solo número, como en este caso de aquí. Ahora tenemos un término, tenemos dos términos, tres términos, y este de aquí, aunque es solamente un número, sería el cuarto término de esa expresión algebraica. Entonces aquí ponemos, tiene cuatro términos que son el a, la 3 es el primero, el 6xy sobre z, y le vamos a poner este menos es del 6, digámoslo así, coma, el menos 3a a la 2, b a la 4, coma, y el 5. ¿Ok? Esos serían los términos de una expresión algebraica. A cada uno de esos términos, ya para definirlos un poquito más formalmente, vamos a llamarlo término algebraico, ¿verdad? Estas son expresiones algebraicas en general y cada uno de los términos pues es un término algebraico, un término o término algebraico. Es importantísimo observar, bueno, aquí hay un errorcillo, es importantísimo observar que si nosotros tenemos, por ejemplo, este término, ¿verdad?, esto es un término algebraico, el número y las letras están unidos por multiplicación. ¿Ok? Entre ellos lo que existe es una multiplicación. ¿Ok? Esto es como que si fuera 3 por 7 por 4. ¿Ok? Están unidos por una multiplicación. Entonces siempre en un término algebraico vamos a encontrar eso. El coeficiente numérico, el número, ¿verdad?, y las letras, el coeficiente o el factor literal, van a estar unidos solamente por la multiplicación. ¿Por qué? Porque si viniera una suma entre ellos, entonces dejaría de ser un solo término y se convertiría en dos términos por aparte. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros definimos lo que se llama coeficiente numérico y factor literal. Entonces, de nuevo, si yo digo, por ejemplo, menos 4 a la 2 b a la 3, por ejemplo, entonces el coeficiente numérico es simplemente el número. Eso sí, si viene negativo, ese negativo le pertenece al número, tengo que ponerlo. Entonces el coeficiente numérico es menos 4. El factor literal son las letras, todo el conjunto de letras pegada aún y con sus exponentes. Entonces, por ejemplo, en este término algebraico, en este término, el coeficiente numérico es menos 4 y el factor literal es a a la 2, b a la 3.
¿ok? Si por ejemplo a veces viene así, menos x a la 3 y a la 2, este es otro ejemplo, ¿ok? Menos x a la 3 y a la 2. Entonces me preguntan, ¿cuál es el coeficiente numérico en esa expresión? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el coeficiente numérico? -1. Muy Menos uno. bien, menos 1, ¿verdad? Porque aquí cuando no hay nada, existe un 1 que está oculto. En matemáticas le llamamos un 1 implícito. Y ahí está, ¿verdad? Entonces el coeficiente numérico es menos 1 y el factor literal es x a la 3 y a la 2. Voy a poner aquí una pizarra porque se me está juntando mucho esto. White. Para ir dando algunos ejemplos ahí también en la pizarra, para que lo vayan viendo. También a veces los coeficientes numéricos pueden ser fracciones. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, que yo tenga ok, a veces vienen así. Y ahí es donde vienen las trampas. A veces nos preguntan de marcar con X y así. Por ejemplo, nos ponen menos 3 y abajo un 4 y aquí a b a la 2, por ejemplo. Entonces nos dicen cuál es el coeficiente numérico y cuál es el factor literal. Y nosotros tenemos que completar ese, marcar con X o respuesta corta, viene, ¿verdad? Entonces, en el coeficiente numérico normalmente nosotros diríamos que el coeficiente numérico es menos 3, ¿verdad? Eso es lo que normalmente haríamos. Pero resulta que si viene un número abajo, ese número es parte del coeficiente numérico. Entonces en realidad se forma como una fracción, que sería menos 3 cuartos. Entonces hay que tener ese cuidado. El coeficiente numérico siempre es toda la parte de números que venga. Si vienen números arriba y números abajo, entonces yo tengo que formar esa fracción. En este caso el factor literal creo que queda claro que son estas letras que hay ahí. Hay que ponerlas con los exponentes de cada uno. Cuando la A, por ejemplo, en este caso no trae exponente, ¿qué exponente tiene ahí? 1. Es un Uno. 1, muy bien. El exponente de esa letra ahí es 1 y el exponente de la B es un 2. También a veces pasa, como en el caso que vimos antes, que viene así, p a la 3, x, por ejemplo, y aquí abajo un 2. Entonces, de nuevo en este caso, nosotros tenemos que decir que en la parte de arriba hay un menos 1, ¿verdad? Y, correcto. Y poner el 2 abajo. ¿Ok? Entonces usamos toda la fracción. No podemos ignorar ese 2 de abajo, porque si no, entonces nos va a quedar mal. Entonces el factor literal aquí sería p a la 3x. Okay. Ahora sigamos entonces con lo que estábamos aquí. Grado de un término. Bueno, ¿qué es el grado de un término? El grado tiene que ver con los exponentes. Okay, entonces cuando diga grado vamos a pensar directamente en los exponentes. Se denomina grado de un término algebraico a la suma de todos los exponentes de su factor literal. Entonces, por ejemplo, vamos a volver aquí a la pizarra. En este caso, aquí este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2. Entonces, si me preguntaran, esto casi nunca lo preguntan, pero bueno, es importante saberlo. ¿Cuál es el grado de este término, de todo el término, verdad? ¿Cuál es el grado de todo el término? El grado de ese término es 1 más 2, que son los exponentes de las letras, que sería 3. Si me preguntan cuál es el grado de este término, el grado de este término sería 3 más 1, que puse 4. 3 más 1, que sería 4. Ok, entonces eso es el grado. Cuando me pregunten grado, entonces yo voy a pensar directamente en los exponentes de el factor literal, ¿verdad? ¿Qué pasa si solo viene una letra? Por ejemplo, que venga así, 6 a la 5, ¿verdad? Solo viene una letra. Entonces sería ese el grado, ¿verdad? El grado de ese término algebraico sería solamente el 5, porque nada más viene ese. Y ahora otro caso que podrían ponernos así medio de trampa es que nos pongan un exponente en el número, algo así, y nos digan cuál es el grado. El grado en este caso, ¿cuál creen ustedes que es? 3, muy bien, porque este no se toma en cuenta porque ese le pertenece al
3, ¿verdad? O sea, este 2 no lo tomamos en cuenta para el grado porque el grado solamente tiene que ver con los exponentes del factor literal. Ok, entonces ahí bueno, ahí viene un resumen. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Los números, normalmente les llamamos constantes a los números y a las letras nosotros les llamamos también variables. Y les voy a explicar de una vez por qué se les llama variables. Esto viene más de un sentido o proviene, ¿verdad? De un sentido coloquial. Por ejemplo, que yo diga que en el grupo de nosotros de octavo del CONET existe X personas que son liguistas, ¿verdad? Y existe Y personas que son sapricistas, ¿verdad? Sapricistas. ¿Ok? Entonces, esta X y esta Y en realidad son números, ¿verdad? Porque no es simplemente la letra, ya no, es que esta representa una cantidad, pero yo no sé cuánto es, o no estoy seguro. Entonces, esta X le llamamos variable porque podría ser que en nuestro grupo hayan 7, o podría ser que hayan 8, o podría ser que hayan 10 liguistas, y sapricistas puede ser que haya 9, o que hayan 11, o que hayan 6, ¿verdad? Entonces, es variable, ¿verdad? Pero es un número. Es un número, representa un número, pero varía dependiendo de un factor, que en este caso sería hacer las preguntas a toda la gente a ver cuántos sapricistas, cuántos liguistas hay, ¿verdad? Entonces esas letras X y Y, por eso es que se introdujeron en las matemáticas, ¿verdad? Porque en realidad son números, pero son números desconocidos para nosotros en cierto momento. Luego, haciendo algunos cálculos o haciendo algunos estudios, podemos encontrar el valor real de ese número y entonces con eso ya lo transformaríamos en su valor numérico, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí viene una práctica, yo voy a hacer las dos primeras, ustedes lo hacen ahí, bueno, ahí viene la solución, pero es importante que lo hagan ustedes ahí en sus folletos, ¿verdad? Para que vayan practicando esto, porque a veces lo preguntan en respuesta corta de esta manera, o a veces viene en un marcar con X. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en esta expresión algebraica, ¿cuál es el factor numérico? Díganme ustedes. 5. 5, ¿verdad? 5 es una constante, un número que es el y ya está. Y el factor literal, X5, Y2. X a la 5, Y a la 2. Espere para ponerle aquí. Bueno, ya. Aquí en la segunda, ¿cuál es el factor numérico? 1. 1. Y el factor literal, Y5, X1. Y a la 5, X. Normalmente las letras uno las acomoda en orden alfabético. ¿Sí? Va primero la X y luego la Y. Entonces, si nosotros quisiéramos ordenarla, vea que la X tiene exponente 1, entonces yo la paso de primera con exponente 1 y el 5 se lo dejo a la Y, ¿verdad? Y lo pongo de segundo. Entonces eso sería lo mismo, representan exactamente la misma idea, pero ya está ordenado. En el 4, vean qué interesante, el 4. El factor numérico aquí es 4, pero ¿cuál es el factor literal? No tiene. No hay, ¿verdad? Entonces no hay, simplemente no se pone, ponemos aquí no hay, o NA, o NR, o etcétera, ¿verdad? Ok, sigamos. Profe, una pregunta. Sí. En los videos que vienen en la plataforma, ahí yo me puse a hacerlo en hojas aparte, bueno, en un cuaderno. Y ahí viene donde está coeficiente, variable, exponentes. Entonces hacen como un cuadrito donde usted saca el coeficiente, las variables, los exponentes. Pero ahí dice que hay que ponerle, por ejemplo, más 2 o menos 2, o no sé si me entiende. Y en esta práctica, por ejemplo, se pone solo el número, a no ser de que tenga un menos. No sé si me explico. Sí. Vea, por ejemplo, en este, ve que aquí hay un 1, ¿verdad? Y aquí está el menos. Entonces, en el coeficiente sí se le pone el menos. No, nosotros no ponemos el más cuando son positivos, pero si lo ponen, no está malo, ¿verdad? La idea es como comenzar a comprender, ¿verdad? Que cuando no tiene nada está positivo y los negativos sí es obligatorio ponerlo. Ok.
Ok, continuemos aquí. Entonces, bueno, ahí viene más práctica de eso, factor literal, todo eso, ¿verdad? Ahí vamos. Ahora vamos al valor numérico. Ok, este ya es como el segundo tema del día de hoy. El valor numérico es este yo creo que aquí lo que se quiso hacer es 5x a la 2y. Ve que este 2 sale como abajillo. Entonces 5x a la 2y. Cuando nos dicen calcule el valor numérico de cierta expresión algebraica, nos van a dar una expresión algebraica. Bueno, aquí dice que x vale 2 y que y vale menos 1. Entonces voy a copiarla aquí. Voy a pasar un toque de esto aquí para copiarlo. Es que mira que así lo ok, vamos a copiarlo aquí. Entonces pondríamos 5x a la 2. Debía sustituir, profe. Correcto. 8xy a la 2 menos 9y a la 3. Pero esto lo vamos a hacer de la manera fácil, no nos vamos a complicar. Vamos a vivir feliz, como decía aquel señor. X vale 2 y y vale menos 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Ok? Siempre cuando nos digan calcule el valor numérico, es que ya de alguna manera se determinó cuánto vale la X y cuánto vale la Y. Como lo que les decía antes, ¿verdad? Ya sabemos cuántos aprecistas hay y cuántos liguistas hay. Bueno, en este caso no aplica, ¿verdad? Porque X vale 2 y Y vale menos 1, ¿verdad? Pero digamos que ya nosotros averiguamos cuánta gente había que le gustaba la liga, cuántos sabían que le gustaba esa prisa. Entonces ya sabemos el valor. Entonces ya podemos calcular las operaciones con esos valores. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está la X, ¿verdad? Y aquí está la Y. Aquí está la X, aquí está la Y, aquí está la Y nada más. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir estos valores donde esté la X y donde esté la Y. A mí me gusta hacerlo con paréntesis porque es como más ordenado, pero no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, después del 5 sigue la X, ¿verdad? Pero ya yo no voy a poner la X. Bueno, yo ya sé que entre ellos hay una multiplicación. Y a mí me gusta poner unos paréntesis como para decir, aquí hice una sustitución. ¿Ok? Entonces, después del 5 sigue la X. Pero ya no voy a escribir la X, sino que voy a poner el valor de la X. Por eso se llama valor numérico. Porque vamos a intercambiar por su valor numérico. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esta X está elevada a la 2. Eso yo no se lo puedo quitar. Entonces debe seguir elevada a la 2. Entonces aquí estaba la X. En vez de la X puse el valor de la X, que es un 2. Luego vuelvo a abrir y cerrar paréntesis. Yo ya sé que entre ellos hay una multiplicación, porque siempre entre cada término algebraico hay multiplicaciones, ¿verdad? Y abro y cierro paréntesis para decir, aquí va la Y. Ahora, ¿cuánto vale la Y? La Y vale menos 1. Entonces pongo menos 1. Entonces ya terminé este término, digámoslo así. Ahora sigo con el segundo término, entonces menos 8. Ahora viene X. Aquí va la X. La X vale 2, entonces adentro de ahí, de esos paréntesis pongo 2. Y luego sigue la Y la Y está elevada a la 2. Los elevados no se los puedo quitar. Yo nada más cambio la letra por el número que me están dando, que es menos 1. Luego sigue menos, ya terminé este segundo término, menos 9. Y viene Y nada más. Entonces yo sé que aquí abro y cierro paréntesis para que ahí vaya la Y. Y adentro de esos paréntesis voy a poner el menos 1. Aquí iba la Y, aquí iba la Y. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a reescribir. Cayó un rayo aquí por algo increíble. Toda la expresión, pero ya sin la X y la Y, porque yo ya sé cuánto valen. Entonces no escribo eso con la X y la Y, sino que nada más abro, cierro paréntesis en cada una de las posiciones y sustituyo, como dijo el compañero, eso se llama sustituir. Eso le llamamos sustituir y ahí metemos nosotros los valores de cada una de las letras. Ahora, esto si nosotros lo hacemos a mano, que lo podemos hacer a mano, nos va a tomar cierto tiempo, pero ya esa parte ya no es lo que queremos hacer, o sea, no es lo que queremos evaluar. Entonces, lo vamos a hacer en la calculadora científica. En la calculadora científica se nos permite escribir toda esa expresión seguida. Entonces yo pongo 5. No es necesario poner la multiplicación porque ya la calculadora, cuando yo pongo directamente un paréntesis, la calculadora entiende que ahí hay multiplicación. Entonces si ustedes quieren lo ponen, si no, no es necesario porque ya la calculadora entiende que ahí hay una multiplicación. Entonces voy escribiendo todo exactamente igual
a como lo sustituí, así. Pero recuerden que para poner el exponente usamos esta tecla que dice x y un cuadrito, o si el exponente es 2 directamente podemos usar esta que dice x a la 2. Entonces el 8, adentro metemos el 2, luego el menos 1, luego elevado a la 2, ven, con esta tecla directamente me eleva a la 2, menos 9, y adentro ponemos menos 1, y como aquí el exponente es 3, entonces usamos esta otra tecla para que se me habilite el cuadrito de arriba, y ahí pongo un 3. ¿Ok? Le doy igual y me dice que el resultado de esto, el valor numérico de esto, es 27. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a trabajar esto. Ah, decía 27 negativo, creo, ¿verdad? Menos 27. ¿Ok? Menos 27. Entonces, esta parte del valor numérico, al principio se ve como enredado, o digamos, tal vez la expresión se ve como fea, muchos números, muchas operaciones, pero lo que tenemos que hacer es practicar en la calculadora. Por ejemplo, yo les recomiendo que ustedes vayan a la calculadora y monten esta operación y se fijen a ver si les da 27 negativo, para ver si están entendiendo cómo es que se ponen los valores en la calculadora. Es importantísimo que practiquen eso, porque por ejemplo en el examen de fijo nos van a preguntar 3, 4 preguntas de valor numérico, y es solamente esto, sustituirlo nosotros, ¿verdad? Si esto fuera por ejemplo una pregunta de desarrollo, entonces esto valdría un par de puntos, hacer la sustitución, y con la calculadora hacemos el resultado. No tiene que aparecer aquí que 5 por 2 me da 10, y, no, mentira, porque esto está elevado a la 2. 2 a la 2 es 4, por 5 20, 20 por menos 1 sería menos 20. Y luego hacer esto, 8 por 2, 16, 1 elevado a la 2 es 1, entonces me quedaría menos 16. Y esto sería 1 a la 3 es 1, 9, entonces aquí sería 9. Entonces, menos 36 más 9 me da menos 27. No tenemos que hacer todo ese proceso. Si lo hacemos, excelente. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo directamente ahí en la calculadora. ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a hacer, ustedes van a hacer ¿ok? Vamos a hacer una calculadora. Este es menos a la 3 más 5 n a la 2, y ustedes van a hacer la sustitución donde a vale menos 4, donde esté la a ponemos menos 4, donde esté la m ponemos menos 2, y donde está la n ponemos 3. Háganlo, les voy a dar unos 2 minutitos para que hagan la sustitución, lo montan en la calculadora, tiene que darles menos 26. Si no les da menos 26 significa que algún numerillo lo escribieron mal, y luego yo lo voy a montar aquí en la calculadora para que ustedes vean cómo se hace. Ok, 2 minutitos para que lo hagan. Ok, ¿cómo les fue? ¿Les dio menos 26 o todavía están haciéndolo? Sí, profe, se me dio menos 26. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí viene una propuesta, ¿verdad? Pero a este no le pusieron paréntesis. Yo le pondría paréntesis ahí para que quede bien claro que hay una sustitución. Entonces, aquí el cuidado que tenemos que tener es que aquí hay un menos, ¿ok? Yo el que voy a cambiar es el A, no voy a cambiar el menos. Entonces, donde está el A, yo voy a abrir y cerrar paréntesis, porque ahí va a ir un valor. ¿Cuál es el valor del A? El valor del A es menos 4. Entonces pongo adentro del paréntesis menos 4. A veces esto nos provoca como cierto choque, ¿verdad? Visual, porque aparecen dos menos juntos. Pero eso no nos tiene por qué afectar, porque al final de cuentas lo que nos interesa es que el A valga menos 4. ¿Okay? Entonces más 5, donde está la M, voy a poner unos paréntesis. Donde está la n, voy a poner otros paréntesis. ¿Cuál es el valor de m? Menos 2. ¿Cuál es el valor de n? 3. Y esto está ahí elevado a la 2. Entonces vamos a la calculadora y lo montamos tal y como nos quedó aquí, con todos los signos, con todas las operaciones que tengamos ahí. Entonces nos queda menos, paréntesis, menos 4, cierro paréntesis, elevado a la 3, ¿verdad? Con esta tecla elevo a la 3. Cuando uso esa tecla tengo que bajar, porque me queda, si sigo escribiendo, me sigue escribiendo en el exponente. Entonces necesito salirme del exponente, presiono la tecla para la derecha, más 5, paréntesis, menos 2,
cierro paréntesis, paréntesis, 3, cierro paréntesis y elevo a la 2. ¿Ok? Le doy igual y nos da menos 26. ¿Ok? A veces vienen algunas expresiones un poco más complejas. Vamos a ver alguna como tal vez esta. Esta es una como más compleja, en la que vamos a hacer una pero que sea de práctica, para que la hagan ustedes. Menos 26. Sí, es menos 26. Digamos, si le da 26 positivo, no está bien. Podría ser que le faltó este menos, el primero, o podría ser que le faltó este menos, o incluso este menos de aquí. Alguno de los tres menos es el que está haciendo falta. Profe, se le oye Profe. más seguro por el baldazo. Sí, aquí está lloviendo un montón. Voy a cerrar la puerta, perdón. Profe, Sí, en el examen cuando nos pidan hacer estas soluciones, ¿hay que poner todos los pasos o solo lo que aplicamos en la calculadora? sí, lo que tiene que aparecer es esta sustitución, ¿verdad? Y el resultado. Todos estos pasos que intermedios de aquí no es necesario. Ah, ok, sí, eso es lo que pasa. Gracias. Bueno, hagamos esta, por ejemplo. Esta que se ve como más compleja, porque viene con fracciones. A uno como que siempre las fracciones, voy a hacerlo aquí, como que lo enredan a la hora de hacer todas las sustituciones. Entonces, la expresión que tenemos que sustituir, ¿verdad? Encontrar el valor numérico. Esto es valor numérico. Repítanse eso en la mente para que cuando digan, valor numérico, ok, valor numérico es sustituir los valores. Nos dan, el X vale 1/2, el Y vale 1/3 y el A vale 5/6. Entonces yo lo que tengo que tener mucho cuidado es a la hora de que hago la sustitución sea ordenada. Entonces yo pongo -2, ese no cambia porque eso es una constante. Voy a hacer un poco más grande el paréntesis porque ahora vienen fracciones. El 9 no cambia porque eso es una constante. ¿Quién sí cambia? Cambia la X. La X es 1/2. Cierro paréntesis. ¿Quién también cambia? La Y. La Y vale 1/3. Y recordemos que está elevada a la 2. Cierro paréntesis. Pongo aquí la fracción abajo y me quedaría en el denominador el 3 que no cambia porque esa es una constante. Y el A que sí cambia, el A vale 5/6. Entonces pongo aquí, abro y cierro paréntesis que yo me inventé, 5/6. Ahora hagan eso, monten esto en la calculadora. Monten esto en la calculadora porque esta es una de las que les hace a uno enredo y no sabe dónde poner las fracciones. Traten de montar esa expresión en la calculadora. Tienen que darles 2/5. Y ya casi les explico cómo se monta. Unos 2 minutitos ahí para que lo monten en la calculadora. ¿Cómo les fue? ¿Les dio? Profe, una pregunta. En la parte de la calculadora, ¿cómo se pone la parte de abajo en la calco también? Ok, aquí lo que tenemos que ver nosotros es lo siguiente. Como hay una fracción grande, ¿verdad? Está la fracción grande, digamos, tenemos esta parte de arriba y esta parte de abajo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner primero la fracción. Entonces, antes de poner cualquier cosa, primero vamos a poner la fracción, ¿verdad? Para que yo ya se me habilite la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de arriba voy a escribir todo esto, ¿verdad? Entonces pongo -2, paréntesis, 9, paréntesis, fracción, 1/2, cierro paréntesis, ¿verdad? Aquí para subir, ¿verdad? Estoy abajo, entonces derecha para salir de la fracción, cierro paréntesis, abro paréntesis, fracción, 1/3, cierro paréntesis, elevado a la 2, cierro paréntesis. Y abajo pongo 3, paréntesis, fracción, 5/6, cierro paréntesis. Y le doy igual. Y en este caso nos da -2/5. ¿Les dio o se les enredó estas cuando traen muchas fracciones? O sea, aquí no es que sea complicado, aquí es que a la hora de escribirlo en la calculadora uno no sabe cuál es el orden. Entonces, para que tengan presente, por eso me gusta hacer estos con fracciones, para que tengan presente ahí cómo es que se hace ese orden. Si hay una fracción grandota, esa es la primera que nosotros tenemos que poner. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues a mí sí me dio bien.
Ok, excelente. Bueno, continuemos. Eso todo es de valor numérico. Aquí hay algunas preguntas que son como problemas. Por ejemplo, dice, pero es igual valor numérico. Dice, cuando necesitamos encontrar el área de un triángulo, sabiendo que la altura vale 12 y que la base vale 8, ocupamos la fórmula del mismo. Luego sustituimos sus valores y de último lo desarrollamos. Entonces recuerden que el área de un triángulo siempre es base por altura, recuerden que altura se pone con h, dividido entre 2. Entonces, la b es la base es 8, entonces yo pongo 8 por la altura, que es 12, entonces la h vale 12, dividido entre 2. Este lo podemos hacer hasta mentalmente, porque yo lo que digo es, a 8 le saco la mitad, me da 4, y 4 por 12 serían 48. Esa es una forma de hacer cálculo mental ahí. ¿Okay? Entonces eso se puede hacer con calculadora, se puede hacer mentalmente. Pero esos problemillas son esos, son valor numérico. Todo esto es de valor numérico. Ahí viene práctica para que ustedes hagan. Es importantísimo. Matemáticas es práctica, 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 práctica. Mientras más práctica hagamos, más se nos van a pegar estos conocimientos. Luego, vamos a ver qué es un binomio, un monomio, un binomio y un trinomio y un polinomio. En principio, vamos a decir que un monomio, mono, recuerden que mono significa uno, ¿ok? Como por ejemplo, monociclo. ¿Verdad? ¿Qué es un monociclo? Esas bicicletillas que solo tienen una llanta, ¿verdad? Esas bicicletillas que solo tienen una llanta se llaman monociclo. Entonces, mono significa uno. ¿Qué más trae mono? Ya no me acuerdo. Bueno. Binomio, recuerden que bi significa dos. Bueno, volvamos con las bicicletas. Bicicleta, ¿verdad? Bicicleta es que tiene dos. Tiene dos ciclos, digamos así, dos llantas. ¿Ok? O ¿qué más con binario, pero eso es de matemática. A veces llaman bimodal, ¿verdad? Algunos cursos les llaman bimodal. ¿Por qué bimodal? Porque bi es 2 y tiene dos modos, ¿verdad? Dos que son presenciales y además a distancia, entonces son bimodales, tienen dos modalidades, digámoslo así. Tri, bueno, ese sí está muy clarito, tri, ¿verdad? Son 3. Y poli significa, en realidad poli significa que tenga más de 2, ¿verdad? Pero cuando tiene 2 vamos a decir binomio, cuando tiene 3 va a decir trinomio, y si tiene 4 o más vamos a decir que es polinomio. En realidad un binomio es un polinomio y un trinomio es un polinomio, ¿verdad? Hay que tener esa aclaración, pero normalmente vamos a usar polinomio para los que tienen de 4 en adelante. ¿Qué tienen? Términos. Por ejemplo, esta expresión solo tiene un término, entonces es un monomio. Esta expresión solo tiene un término, entonces es un monomio. Esta expresión de aquí tiene un término, dos términos. Recuerden que los términos se separan con sumas y restas, entonces esa es un binomio. Esta tiene un término, dos términos, entonces es un binomio. Esta, a más 5b menos 19, tiene un término, dos términos, tres términos, entonces es un trinomio. Y esta de aquí tiene un término, dos términos, tres términos, cuatro términos con este que quedó abajo, entonces es un polinomio. Poli significa varios, poli es varios, entonces polinomio, ¿ok? Ahora, con los monomios hay que tener un cuidado, porque los monomios no son que solo que traiga ya un término ya es monomio, no. Hay algunas restricciones para los monomios. Tienen que cumplir las siguientes condiciones. Los exponentes de las letras no pueden ser ni negativos ni fracciones, entonces solo se aceptan números naturales, es decir, solo puede venir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, tiene que venir un número entero ahí. Por ejemplo, si viene así 3x a la 1 medio, ¿verdad? Eso, aunque tiene un solo término, no se considera un monomio. No es monomio. ¿Por qué no es monomio? Porque el exponente de la letra es una fracción y esa fracción no se puede simplificar, da 0.5, digámoslo así, no me da entero. Sería un monomio si viene 3x a la 2 o 3x a la 5 o 3x a la 8, pero si viene en fracción, si viene así 3x a la 1/3, ya no es monomio. ¿Ok? Entonces los monomios no pueden tener
fracciones en los exponentes de las letras. Tampoco pueden venir negativos los exponentes de las letras. Por ejemplo, que diga 6 a la 2, ese estaría bien, pero que venga a la menos 3, el B. Jorge. Profe, ¿verdad que el factor numérico sí podría traer fracción? Solo la letra no. Correcto. En los números no hay problema. Por ejemplo, si viene así 3 a la 1 medio y aquí dice A a la 2, B a la 3, por ejemplo, entonces esto está bien, eso es un monomio. Aquí sí pueden venir fracciones y sí pueden venir negativos, ¿ok? Donde no pueden venir ni negativos ni fracciones es en los exponentes de las letras, ¿ok? Ahí no pueden venir. Entonces esa es la primera restricción que tenemos. Entonces de la misma manera y por esa misma restricción no pueden haber letras en el denominador, es decir, yo no puedo tener esto o esto no es un monomio, ¿ok? No pueden venir letras aquí abajo, solo pueden venir las letras arriba. Aunque venga con los exponentes bien y toda la cosa y solo es un término, ¿verdad? Esto es solo un término, no se considera monomio porque hay letras en el denominador, ¿ok? Entonces eso hay que tenerse cuidado. A veces nos lo ponen en marcar con X. De los siguientes, cuáles sí son monomios y cuáles no son monomios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que saber cuáles son monomios y cuáles no. Por ejemplo, aquí todos estos... ¿Sí? Los monomios me habla de números y letras también. Sí. Ya volví, ahora sí. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de monomios. Este está bien, ¿verdad? No tiene letras, pero sí puede ser solo el número, eso está aceptado. Este, por ejemplo, vean que las letras, aquí el exponente es 1, aquí es un 3, es un 2. Eso es un monomio porque es un solo término, ¿verdad? Si, por ejemplo, dijera un quinto x y a la 3 más z a la 2, entonces ya eso sería un binomio, ¿verdad? Como todos aquí vienen pegados, vienen juntos, entonces eso es un monomio. Este también es un monomio, sí pueden venir números abajo. Este también es un monomio, no aparece el coeficiente numérico, pero recordamos que es un 1. Este también es un monomio, puede venir negativo al frente, no podrían venir negativos aquí arriba, ¿verdad? Y este también es un monomio. ¿Cuáles no son monomios? Estos que están aquí. ¿Por qué este no es un monomio? ¿Quién me puede decir? Porque tiene una fracción. Ajá, una fracción en el exponente. Esa es la que está incorrecta, ¿verdad? Ese exponente no puede ser fraccionario. La segunda, ¿por qué no es monomio? Porque tiene números negativos. Por este y por este. No pueden tener números negativos en el exponente. La tercera, ¿por qué no es monomio? Porque tiene una letra abajo. Por la letra de abajo, eso no es monomio. Muy bien. Y esta última, ¿por qué no es monomio? Porque están divididas por una suma. Exactamente. Porque son dos. Porque son dos. Entonces eso no es un monomio, sino que eso es un binomio. Cuando tiene dos términos es un binomio. ¿Ok? Si y no somos semejantes, profe. Estos no son semejantes porque las letras son diferentes, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Si fueran semejantes, si fueran binomio, monomio. Exactamente. Si son semejantes, entonces entre ellos se juntan y forman uno solo. Que es lo que vamos a ver más adelante. Que es lo que vamos a ver, yo creo que lo que sigue. Ahí tienen pues más práctica, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar de esto que está diciendo el compañero, monomios semejantes. Entonces voy a ponerlo aquí en este espacio que me quedó tan bonito. Vamos a decir que dos monomios son semejantes si tienen exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. ¿Ok? Entonces digamos ese es un monomio. Por aquí y por aparte yo tengo otro monomio. Por aquí por otro lado yo tengo otro monomio. Y por aquí por otro lado yo tengo otro monomio. Aunque todos se parecen, tienen las mismas letras, solo hay dos que son semejantes. Los que son semejantes son los que el factor literal es exactamente igual. No me interesa el número que viene adelante, ¿ok? El número que viene aquí, eso no me interesa. El coeficiente numérico no da ningún problema. Yo donde me tengo que fijar para ver si son monomios semejantes es en las letras. Entonces yo veo aquí que el A tiene como exponente 2 y aquí el B tiene como exponente 3. Aquí el A tiene como exponente 2, pero el B tiene como exponente 1. Entonces entre este y este no se consideran monomios semejantes, ¿verdad? Digámosle que este sea el monomio A, este es el monomio B,
este es el monomio C y este es el monomio D, ¿verdad? Entonces, el A, Semejante con el C, profe. muy bien, el A y el B no son semejantes porque aunque las letras son las mismas A y B, y aunque el A está elevado a la 2, el B aquí tiene exponente 1 y ahí 3, ya con solo eso no son semejantes. Ahora, como dice el compañero, el A y el C sí son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí el A tiene elevado a la 2 y aquí el B tiene elevado a la 3, ¿verdad? Entonces tenemos el A y el B y además tienen exactamente los mismos exponentes. Entonces decimos que el polinomio A y el monomio A y el monomio B C sí son semejantes. Tienen que tener las mismas letras. Y si trae, digamos, 10 letras, las 10 tienen que ser exactamente iguales. Con el D es donde muchas veces nos hacen trampa. Porque vienen los mismos exponentes pero intercambiados. Y entonces muchas veces cuando uno esto lo hace con el ojo así, a simple vista y rápido, entonces se embarca y cree que sí son semejantes, pero no. ¿Por qué? Porque aquí el A está a la 3 y el B está a la 2. Entonces son diferentes, ¿verdad? Están al revés. Entonces esos no son semejantes. Hay que tener cuidado con eso. Aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo aquí. Esto que aquí venga raíz no me afectan absolutamente nada. Esto no me interesa ni el 2 ni la x. Ni la raíz de 5. Lo que yo necesito saber es que la x viene x a la 2 y y a la 3. X a la 2, y a la 3. Entonces sí son semejantes. Esta trae solo una x. Esta trae solo una x. Sí son semejantes. El A viene a la 2. El B viene a la 3. El A viene a la 2, el B viene a la 3, sí son semejantes. X y Y, X y Y, X y Y. Que vengan en desorden no importa. Como ven en esta, viene primero la B y luego la A. No importa si vienen desordenados, siempre y cuando tengan las mismas letras con los mismos exponentes. Estos no son semejantes, ¿por qué? Aquí viene X y aquí viene Y, no son semejantes. Aquí viene A a la 2, B a la 5. Aquí viene el A y el B, pero 1 y 1. Y aquí viene el A y el B y ni siquiera es un monomio porque esta raíz envuelve al 2, entonces lo convierte en fraccionario y entonces ni siquiera es monomio. Aquí viene XY, muy bien, pero aquí está 1 y 1, aquí 3 y 2, aquí 2 y 1. Entonces estos no son semejantes. Ahí viene práctica para que ustedes marquen con una X cuáles sí tienen monomios semejantes y cuáles no. Estas que vienen así con un 2 metido, esto es que es así 29 x a la 2y, 15 xy a la 2. Es un errorcillo ahí como de la imprenta, ¿verdad? Aquí por ejemplo es u a la 2, v a la 3. Por ejemplo, sí sería todos semejantes. U a la 2, u a la 2, u a la 2. V a la 3, v a la 3, v a la 3. ¿Verdad? Entonces esos sí son semejantes todos. Y sucesivamente ustedes hacen esos ejercicios. Vamos a entrar, esto ya lo mencionamos. Polinomio es que tenga de 2 en adelante. Por ejemplo, 2a más 3b. Eso es un polinomio. Porque los polinomios es que tengan varios. Y varios es 2 o más. ¿Ok? Eso es un polinomio. Pero como este polinomio tiene su nombre específico, ¿verdad? Esto es como que yo me llame Javier Vargas, ¿verdad? Entonces que a mí me digan solo Vargas, ¿verdad? Vargas, sí, yo soy un Vargas, ¿verdad? Pero vemos un montón de Vargas. En cambio yo tengo mi nombre específico, soy Javier, ¿verdad? Entonces igual aquí pasa, ¿verdad? Eso es un polinomio, pero ahí es como muy general el nombre para ese polinomio. En específico a le llamamos binomio. Igual pasa con los trinomios. Los trinomios tienen 3 elementos, ¿verdad? 3a más 2b menos 5c. Yo a esto le puedo llamar polinomio, pero sería una manera muy general de llamarlo. ¿Por qué? Porque él ya tiene su nombre específico. Su nombre específico es trinomio. ¿Ok? Y ya ahora sí, de 4 en adelante se le llama polinomios a todos. ¿Ok? Todos son polinomios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice aquí, clasifique los siguientes polinomios. Tiene 1, 2 términos. Ven que aquí nuevamente el 2 sale como atravesado. Eso es que hay un 2 elevado a la 12. Eso es un binomio. Es un monomio. Pregunta. Sí. Los binomios, disculpe, no tienen que ser semejantes. No pueden ser semejantes. No pueden ser semejantes. Porque ahora cuando hagamos las sumas y las restas, que es lo que sigue, vamos a ver. Ahorita que hagamos las sumas y las restas, resulta que se convierten en uno solo. Porque lo sumo. Entonces queda uno solo. Entonces ya no pueden ser semejantes. Tienen que ser diferentes. Buena pregunta esa.
Este es un monomio, este tiene 3, ¿verdad? 1, 2, 3, entonces es un trinomio. Y este tiene 1, 2, 3, 4, este es un polinomio. No me traten de no llamar a este trinomio polinomio, aunque es correcto, ¿verdad? No, si viene ahí en el examen, en respuesta corta, aquí ustedes tienen que rellenar este espacio y alguien pone polinomio, pues estaría bueno, ¿ok? Pero tratemos de no ponerle polinomio, sino que le ponemos trinomio, porque ese es el nombre específico para él. Aquí vienen algunas expresiones que no son polinomios, porque por ejemplo este tiene negativo en el exponente, este tiene letras abajo, este tiene fracciones en el exponente, entonces como no son monomios, no son polinomios tampoco. Ahí viene más práctica. Vamos a ir a las operaciones, que es con lo que tenemos que cerrar la clase. Perdón, Sí. en esta última, entonces no se califican que en ninguno de los dos. No, en estas no son nada, ¿verdad? No son, como esto no es un monomio, ya esto es una expresión, esto se llama expresión algebraica nada más, es como la forma más general. Ok. Ok, vamos a las operaciones, que es con lo que cerramos el tema del día de hoy. Este es un problemilla muy bonito, pero no lo vamos a hacer de primero porque es complejo. Vamos a ir a... ¿Dónde está monomios semejantes? Aquí. Aquí, suma y resta de monomios. Ok, ese es el primer tema que vamos a ver de esto, de operaciones. La suma y resta de monomios es como decir lo siguiente. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo a los estudiantes. Digamos que en un aula hay 40 sillas y hay 38 mesas. ¿Ok? Entonces, como en matemáticas somos muy perezosos, entonces yo diría 40S más 38M. ¿Verdad? S representa las sillas y M representa las mesas. Yo puedo sumar las sillas con las mesas y decir que son 78 MS, mesillas, ¿no? ¿Verdad? No puedo decir eso. O son 40 sillas y 38 mesas y ya, o sea, no los puedo juntar. Por ejemplo, que hay 10 hombres y hay también 12 mujeres, ¿verdad? Entonces yo no puedo sumar 10 hombres con 12 mujeres y decir que son hombrejeres, ¿verdad? No, o sea, yo no podría poner aquí 22 HM, ¿verdad? No puedo juntarlos porque son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, la suma y resta de monomios solo se puede cuando estamos hablando exactamente del mismo elemento. Entonces, volviendo a esa idea, por ejemplo, si yo tengo 10 hombres, pero en otra sección hay 12 hombres, entonces ahí sí los puedo sumar, ¿verdad? Entonces 10 más 12 son 22 hombres, ¿ok? Y si hay 15 mujeres y en otra sección hay 13 mujeres, entonces yo los puedo sumar y decir que son 28 mujeres. ¿Ok? Entonces, cuando es la misma letra, cuando estamos hablando del mismo elemento, de exactamente el mismo objeto, entonces sí los puedo sumar y los puedo restar. Pero cuando son diferentes letras, yo no los puedo sumar ni los puedo restar. ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Vamos a hacer un toque aquí a la pizarra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión, volvamos a las mesas y las sillas. Digamos, hay 12 mesas, luego encontré que habían 14 sillas, luego encontré que habían 16 mesas más en otra aula y encontré que habían 18 sillas más, pero resulta que encontré también que habían 4 mesas que estaban rotas, entonces tengo que restarlas, y encontré que habían 6 sillas que estaban rotas que había que restarlas, o sea, tengo que quitarlas del inventario, por decir algo. Entonces a ustedes les puede aparecer una operación como esta. En un principio uno diría, bueno, eso es un polinomio, ¿ok? Es un polinomio porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿ok? Pero resulta que yo no puedo definir si es un polinomio, si es un trinomio, si es un binomio, hasta que yo haga todas las sumas y restas de términos semejantes que haya. Entonces, términos semejantes se refiere a que tienen exactamente la misma letra. Entonces, mesas con mesas y con mesas, voy a hacer la operación. Y por otra parte, voy a hacer sillas con sillas con sillas, ¿verdad? Entonces, aquí yo digo, bueno, tengo 12 mesas y le sumo 16 mesas.
entonces ya tengo 28. Y a 28 me le quitaron 4 mesas, entonces tengo 24 mesas al final. ¿Ok? Y ahora voy con las sillas. Tengo 14, el más significa que tengo, ¿verdad? Entonces tengo 14 sillas, le sumo 18 sillas, ya tenemos 32, pero tengo que restarle o me quitan 6, por lo tanto me quedan 26, me quedan, ¿verdad? Positivo, me quedan 26 sillas. ¿Puedo sumar las mesas con las sillas? No, porque son objetos diferentes. Entonces esta sería la respuesta de ese ejercicio y entonces al final diríamos que esto es un binomio, que era lo que estaba diciendo el compañero de antes, que yo necesito primero terminar con los términos semejantes para ver si es un binomio, si es un polinomio, si es un trinomio, si es etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando es la misma letra? Digamos que ahora queremos ser un poco más específicos. Entonces yo encontré que en las aulas habían 10 sillas de madera. Esos los voy a poner con la S. Pero habían 22 sillas de metal. Entonces ya este es aparte, ¿verdad? Por el 2 de aquí me indica que ya es un objeto aparte. No puedo sumar estas y estas porque estas son sillas de madera y estas son de metal. Y de esas se me jodieron 5. Hay 5 sillas de madera que están jodidas y se dañaron 30. No, aquí porque ya sería una ¿cómo se llama eso? Una contradicción. Y se me jodieron 10 de metal. ¿Ok? Entonces aquí los términos semejantes son esta S con esta S. ¿Por qué? Porque tienen exactamente el mismo valor en el exponente, ¿verdad? Esta S tiene 1 y esta tiene S1. Entonces, esos dos son términos semejantes, yo los puedo sumar. 10S le quito 5S, si tengo 10S y me quitan 5S, entonces me quedan 5S. Y si aquí tengo 22S a la 2, pero me quitan 10S a la 2, entonces yo los resto y me quedarían 12, me quedan 12S a la 2. ¿Estos dos se pueden sumar? No. ¿Por qué? Porque la S la tiene a la 1 y la tiene a la 2, no son semejantes, entonces no se pueden sumar. Y ahí queda. No se puede sumar más. Ya hasta ahí llega. Entonces esta es la respuesta. Entonces en esta parte de la materia, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la capacidad y la habilidad de identificar cuáles son semejantes. Cuál es la pareja de quién, ¿verdad? Este con quién va, con este. ¿Por qué no puede ir con este? Porque este, aunque tiene S, está elevado a la 2. Y los que tienen S a la 2 van con los que tienen S a la 2. Los que tienen S a la 1 van con los que tienen S a la 1. Ahora, quiero recordarles algo aquí muy sencillo. De estos de séptimo. A mí me gusta hacer debo y pago, ¿verdad? O me quitan. Ustedes verán la forma que más les gusta. Pero, por ejemplo, si yo tengo 10... y le resto 8, esa es la resta que toda la vida hemos hecho. 10 menos 8 me da 2. ¿Okay? Esto es simplemente operatoria de números. Pero ¿qué pasa si tengo 8 y me quitan 10? ¿Verdad? Si tengo 8 y me quitan 10, esto en la escuela nos decían que no se podía, pero en el colegio nos dicen que sí, simplemente que me va a quedar negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para acordarme de esto? Bueno, yo muchas veces les digo, los que están positivos es como que ustedes tienen esa cantidad de plata, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo 10 colones y me quitaron, el menos es me quitan. Quitar, tengo que pagar o debo, ¿verdad? Debo. Entonces tengo 10, pero me quitan 8, entonces me quedan 2, ¿verdad? Tengo 2, ¿verdad? El más es tengo. Por ejemplo aquí, tengo 8, yo tengo 8, pero me quitan 10 o tengo que pagar 10. Entonces, ¿qué significa? Me van a quitar los 8 que tengo de fijo y voy a quedar debiendo, debo 2. O sea, tengo que pagar 10, pero solo tengo 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a quedar debiendo 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo dos negativos? Por ejemplo, yo tengo menos 10, menos 8. Si los dos están negativos, entonces esto es, debo 10. Fui a la pulpería y quedé debiendo 10 colones. Y ahora fui otra vez y ahora quedé debiendo 8 más, ¿verdad? Otra deuda, se acumulan las deudas. Entonces aquí sería que debo 18. ¿Ok?
Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos son los 3 casos que nos podemos encontrar. La resta de toda la vida, cuando el positivo es más grande, entonces me queda positivo. La resta que aprendimos que cuando el positivo es más pequeño, entonces se hace la resta normal, pero me queda negativo. Y cuando se acumulan 2 negativos. 2 negativos, ¿verdad? Que están seguidos uno del otro, se acumulan y me queda negativo. Entonces ese cuidado tenemos que tenerlo para lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver aquí algunas de las prácticas. Bueno, eso lo vamos a hacer también con la calculadora. Entonces ustedes se van ahí a apoyar. Vamos a hacer esta. Estos otros, pero no puedo. Ok, vamos a hacer ese. Ahora, estos vienen en paréntesis. Entonces simplemente lo que hacemos es que vamos a agregar un paso al principio, que es quitar esos paréntesis. Pero esos paréntesis no se pueden quitar así, como simplemente se me ocurra. Ok, los paréntesis, para quitarlos hay que seguir un orden o hay que seguir unas reglas. La regla es muy sencilla. Si a la izquierda del paréntesis hay un más o no hay nada, como en el primero, ¿verdad? En el primero no hay nada, hay un espacio vacío aquí. Entonces yo puedo quitar todo ese paréntesis y reescribir nuevamente todos los valores igual a como vienen. Los reescribo igual como vienen. Lo mismo sucede si hay un más. Si hay un más a la izquierda del paréntesis, entonces yo quito todos esos valores. Quito los paréntesis y escribo todos los valores tal y como venían dentro del paréntesis. O sea, nada más lo que hago es quitar este paréntesis, quitar este paréntesis, quitar este paréntesis, quitar este paréntesis. El cuidado tenemos que tenerlo cuando viene un negativo aquí a la izquierda del paréntesis. Cuando viene un negativo a la izquierda del paréntesis, nosotros tenemos que cambiar los signos de lo que hay adentro. Entonces, este x a la 2 lo vamos a poner como el adentro es un más, ¿verdad? Aquí, después del paréntesis, él está positivo, entonces lo vamos a poner negativo. Este menos se desaparece, ya ese menos no volvió a existir. Simplemente me dice, hey, hay que cambiar los signos de ahí adentro. Este menos es nada más como un aviso, ¿verdad? Hey, ponga el ojo ahí. Entonces, ok, cambio los signos de lo de adentro. Y este más se va a transformar, y este menos se va a transformar en un más. Ok, ese es el cuidado que tengo que tener. Entonces, cuando viene así en paréntesis, si por ejemplo aquí viene un menos, entonces aquí se me dice, hey, pon atención, ahí hay que cambiar los signos, ¿verdad? Aquí pasa, hey, hay que cambiar los signos. Estos no importa, estos se escribe igual, igual. Y estos quedarían al revés, entonces este quedaría más 2 a la 2, este se desaparece y este quedaría menos 4. Entonces hay que tener ese cuidado cuando hacemos eso. Ahora, vamos a identificar los términos que sean semejantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, x a la 2. Entonces yo voy a buscar otro x a la 2. Aquí hay otro x a la 2. Voy a seguir buscando. No hay ningún otro x a la 2. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sumar 3. Tengo 3x a la 2. Y ahora tengo otro 7x a la 2. Entonces, en total, voy a escribirlo aquí. En total voy a tener 10x a la 2, ¿verdad? Porque tengo 3 de aquí más 7 de aquí. Ahora sigo buscando términos semejantes. Ahora aquí, este tiene xy. Entonces comienzo a buscar cuál otro tiene xy. Este tiene xy. Y este tiene yx, que es xy, ¿verdad? X y y, esto está desordenado, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo menos 5xy más 4xy más 1xy, ¿verdad? Aquí hay un 1. Entonces debía 5, ¿verdad? Entonces hagamos esto mentalmente. Debía 5. Luego pagué con 4. Entonces en este momento debo 1, ¿verdad? Y ahora pago con 1. Entonces, ¿qué me quedó? 0. Entonces vengo yo y escribo aquí que en este momento el 0 se puede poner en positivo o negativo. 0xy. Ahora vamos a ver que cuando es 0 lo quitamos. Ahorita lo hacemos. Ahora vamos a buscar los términos semejantes de y a la 2. Aquí hay un y a la 2. Aquí hay otro y a la 2. Ya no hay más y a la 2. Entonces y a la 2 tengo 2, ¿verdad? Tengo 2 porque están positivos. Tengo 2 y le agrego otros 4. Entonces en realidad sería 2 más 4, que son 6 y a la 2. Vean que la letra se mantiene igual.
Y por último tenemos este menos x, que no hay ningún otro que tenga menos x, entonces ese lo agrego al final, menos x. ¿Ok? Así es como se resuelven estas operaciones. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a hacer una aquí en la pizarra, para que se vea más clarito. ¿Alguna pregunta? No, estamos claros. Vamos a poner aquí 3x a la 2 más 6y menos 2xy. Y aquí poner un menos 4x a la 2 menos 4yx menos 2y a la 2. Ok, vamos a hacer ese ejemplo. Ok. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es quitar esos paréntesis. Es lo primero que tengo que hacer. Como aquí hay un menos, entonces aquí tengo que pelar el ojo, ¿verdad? Aquí tengo que poner el ojo y ver que ahí hay un menos, y entonces lo que esté aquí adentro me va a cambiar de signos, ¿verdad? Este está positivo, entonces me va a quedar negativo. Este está negativo, entonces me va a quedar positivo. Este está negativo, entonces me va a quedar positivo. Tengo que ver que ahí hay un menos, entonces ese menos me hace ese cambio. Como aquí no hay nada, ¿verdad? Es un espacio vacío, significa que en realidad hay un más. Entonces yo puedo eliminar estos paréntesis y nada más bajo todos los números sin ningún problema. Entonces me queda 3x a la 2 más 6y menos 2xy. Y aquí es donde tengo que tener cuidado. Este se desaparece y ahora ¿qué me queda? Me queda el de aquí, menos 4x a la 2 más 4yx menos, mentira, más 2y a la 2. ¿Ok? Ya quité los paréntesis, ahora busco términos semejantes. 3x a la 2. ¿Hay algún otro x a la 2? Sí, aquí hay otro x a la 2. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo 3 y me quitan 4. Si solo tengo 3 y me quitan 4, significa que voy a quedar debiendo 1. Entonces, menos 1 x a la 2. Ven que no puse el 1. Ya yo sé que ahí hay un 1. Menos x a la 2. Si tenemos dudas, entonces nos vamos a la calculadora. En la calculadora no se pueden meter las letras. Yo nada más hago los números. 3 menos 4. Tengo 3, me quitan 4, menos 1. ¿Ok? Me puedo apoyar con la calculadora. Luego busco más términos semejantes. Y, no hay ningún otro y, porque este está y, pero a la 2 no son semejantes. Entonces este está solito. Entonces, ¿qué hago ahí? Lo agrego nada más. Más 6y. Ven que el más es de él, entonces lo agrego con el de él. Lo agrego, no le tengo que hacer nada. ¿Cuál otro? Aquí tengo xy y aquí tengo yx. Son semejantes, vienen desordenados, pero son las mismas letras. Entonces tengo menos 2 y le sumo 4. Eso es lo que tengo que hacer. Menos 2 de aquí y le sumo 4. O sea, debía 2, pero pagué con 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a sobrar. Ahora me van a sobrar 2 xy. ¿Verdad? Si tengo dudas, me vengo a una calculadora y pongo menos 2 más 4. ¿Cuánto da? Da 2 positivo. Entonces yo pongo positivo 2 y le agrego las letras. Y por último, y a la 2, no hay ningún otro y a la 2, entonces ese lo agrego ahí, 2y a la 2. ¿Ok? Entonces esto de ahí sería un polinomio al final. Ya no se puede hacer más porque ya no hay términos semejantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Clarísimo, súper enredado. Bueno, digamos que sí entendieron. Y sí. Bueno, yo sí entendí, lo que pasa es que sí hay que practicar mucho porque hay que practicar cuando viene el paréntesis, si está el menos, si se convierte más, etcétera. Correcto, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso les recomiendo, ¿verdad?, que vayan ahí a la antología y aquí vienen muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí vienen muchos ejemplos desarrollados. Entonces, lo que yo les digo es, ustedes agarran el ejercicio, por ejemplo que viene desarrollado. Entonces ustedes agarran todo esto y lo copian, ¿verdad? No ven las respuestas, ustedes agarran esto, lo copian en una hoja aparte y se van y lo hacen. Luego vienen y comparan con lo que dice la antología y se fijan a ver si les quedó igual. Cuando vienen fracciones, no se compliquen. Las fracciones todas las vamos a hacer con la calculadora. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo primero que, como no vienen paréntesis, entonces yo directamente me voy a buscar términos semejantes. A a la 2b. A a la 2b. B vienen al revés, pero son términos semejantes. A a la 2b. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a sumar nada más son los términos de adelante. A las letras no le hago nada. Ah, ese no es.
Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Yo me voy directamente a la calculadora, copio 1/6, que es este, más 2/3, ¿verdad? Porque dice más 2/3, por este más 2/3, y menos 1/2. ¿Verdad? Entonces me voy a la calculadora y pongo 1/6 más 2/3 menos 1/2. Y le doy igual y me dice que es 1/3. Entonces yo sé que ya eso me da 1/3 y las letras, ¿verdad? A a la 2b. Ok, 1/3 a la 2b. Ahora busco los otros términos semejantes. A, B a la 2. A, B a la 2. Estos serían los otros términos semejantes. Ve, aquí ellos lo hacen todo a pie, pero nosotros nos vamos a enredar haciendo todo a pie. ¿Okay? A, B a la 2. Entonces sería 2/3 menos 5/6. ¿Okay? Entonces me voy a la calculadora y pongo eso. 2/3 menos 5/6. Y me da menos 1/6. Entonces menos 1/6, pero ¿de qué? ¿Cuáles letras eran? Ah, eran A, B a la 2. Y ya esa es la respuesta. Ok, aquí está. ¿Por qué aquí dio 2/6? Porque recuerden que le saco mitad de mitad, 1/3. Bueno, no viene simplificada ahí. Entonces 1/3 A a la 2b y menos 1/6. Y ahí está la respuesta. Ah, bueno, aquí ya viene la respuesta simplificada. Ok, entonces si vienen fracciones, tampoco es que sea nada del otro mundo. Lo metemos directamente en la calculadora. Y ya para finalizar el día de hoy, vamos a ver la siguiente operación, que es la multiplicación de monomio por polinomio. Ok, lo primero que tenemos que saber, esto ya es multiplicación, no es suma. Ok, entonces una cosa es la suma y otra cosa es la multiplicación. En la suma necesitamos que sean semejantes, en la multiplicación no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a a la 3 y lo multiplico por a a la 5, ahí sí se pueden juntar. Ok, si son sumas no se puede hacer nada. Pero si es multiplicación, sí. Entonces eso es lo que ustedes tienen que comenzar a practicar mucho para que se les grabe que cuando es suma no se pueden sumar, ¿verdad? Porque es como que yo esté sumando sillas con mesas. Pero cuando se están multiplicando, sí. Y aquí no tengo analogía como para compararlo. Pero ya hice el auto, se lo tiene que aprender uno así. Cuando es multiplicación sí se pueden juntar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a a la 3 y lo multiplico por a a la 5, la regla básica que ustedes tienen que saber es que se pone una sola vez la a y lo que hago es que sumo los exponentes. Entonces me queda a la 8. Entonces, por ejemplo, yo tengo x a la 2 por x a la 3 por x a la 4. Eso se puede hacer. Se pone una sola vez la x y el exponente va a ser lo que se forme de sumar el 2 más el 3 más el 4. Entonces eso sería 9, x a la 9. ¿Ok? ¿Qué pasa si tiene, por ejemplo, un número adelante? 6 a la 2 multiplicado por 8 a la 3. ¿Qué pasa si tiene un número adelante? Pues la multiplicación de los números se hace normal, la que aprendimos en la escuela. 6 por 8, 48. Y las letras se suman los exponentes. A la 5. ¿Verdad? 2 más 3, más 5. ¿Qué pasa si las letras son diferentes? Por ejemplo, que yo tenga 7x multiplicado por menos 2y. ¿Okay? La multiplicación, la normal de toda la vida, 7 por 2 da 14, pero como uno de los dos está negativo, entonces queda negativo. Y las letras, como son diferentes, pongámosle aquí 3, como son diferentes, entonces yo nada más las copio. ¿Ok? Si son iguales, sumo los exponentes. Si son diferentes, nada más las copio. ¿Ok? ¿Qué pasa si es fracción? 3 cuartos a la 2 por 5 sextos a la 3 b a la 2. ¿Okay? Multiplico las fracciones. ¿Cómo? Con la calculadora, no nos vamos a complicar. Hacemos 3 cuartos multiplicado por 5 sextos. Lo multiplico ahí, normal, ¿verdad? Multiplicación de fracciones. Me da 5 octavos. Y las letras, bueno, el A y el A son iguales, entonces la sumo. A a la 5. Y la B no la puedo dejar botada, pongo B a la 2. Esa es la base con la que nosotros vamos a hacer todas las multiplicaciones que vienen de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir aquí. ¿Qué pasa si es
un monomio, digamos 3x a la 2y a la 3, pero ahora no lo voy a multiplicar por otro monomio, sino que lo voy a multiplicar por toda otra expresión. Digamos 4x a la 2 menos 6x a la 3y más 5 y a la 4. ¿Ok? Esto se puede hacer. Adentro yo no los puedo sumar, ¿verdad? Adentro vea que vienen sumas y restas. Yo no puedo hacer nada adentro porque son términos, no son semejantes. Pero este señor que está aquí afuera está multiplicando. Entonces aquí vamos a aprender algo que se llama como la distribución, aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Que es agarrar este monomio que está aquí y multiplicarlo por este primer término, 4x a la 2. Luego ese mismo lo voy a multiplicar por el segundo término. Y luego ese mismo lo voy a multiplicar por el tercer término. Son multiplicaciones muy sencillas, en realidad. Lo que es que es como tedioso, digamos, hacer tanto procedimiento, pero las multiplicaciones son sencillas, ¿verdad? ¿Cómo sencillas? Bueno, aquí multiplico 3 por 4. 3 por 4, eso toda la vida lo hemos hecho, nos da 12. Aquí hay una x, aquí hay una x. Como son iguales, entonces la sumo, x a la 4. Aquí hay una y y aquí no hay y, entonces la copio exactamente igual. Entonces ya hice esta primera, ya lo multipliqué. Ahora voy con el segundo. Ese mismo, ¿verdad? Lo vuelvo a multiplicar ahora, pero por el segundo término, por el menos 6x a la 3y. Entonces 3 por 6, 18. La multiplicación de toda la vida. Como uno está negativo, entonces queda negativo. 18. Y aquí hay una x, aquí hay una x. Entonces se suman los exponentes. Aquí hay una y y aquí hay una y. Entonces se suman los exponentes. 3 más 1 son 4. Ahora, este multiplicado por este último de aquí. ¿Verdad? Ya terminé con el segundo. Ahora voy con el último. 3 por 5, la multiplicación de toda la vida, 15. 15 positivo, ¿verdad? Como los dos están positivos, queda positivo. Entonces 15 positivo. Aquí hay una x, aquí no hay x, entonces copio la x igual a como estaba en el principio. Aquí hay una y a la 3, aquí hay una y a la 4, entonces se suman y queda y a la 7. Y listo, ya. Yo siempre tengo que fijarme si quedaron términos semejantes, pero si adentro no habían términos semejantes, afuera no van a quedar términos semejantes, ¿verdad? Aquí el x está a la 4, aquí el y a la 3, aquí el x a la 5, aquí el y a la 4, aquí el x a la 2, aquí el y a la 7. Entonces, aunque todos tienen x, y, no son el mismo objeto, no son términos semejantes, entonces no se pueden sumar. Ahí terminaría, esa sería la respuesta de ese ejercicio. Voy a ponerles aquí uno para que ustedes hagan de práctica. Más simple, con solo una letra, 6 a la 2, y ustedes lo van a hacer ahí en un papelito o en algo que tengan. Menos 7 a la 3 más 4 b a la 2 menos 5 a b. Hagan ese ahí en un papelito que tengan y dentro de 2 minutos lo revisamos. Profe, una consulta. Díganme. Esta clase es exactamente la misma que usted hizo la semana pasada, la que envió. La que envié, pero es que ese es del semestre pasado. Y esta va a quedar grabada. Esa también queda grabada. Ah, listo, perfecto, gracias. Pero bien. Ok, entonces vamos a resolverla a ver si les quedó bien. Entonces este primero lo voy a distribuir por los 3 de adentro. Si adentro hubiera 4, 5, 6 términos, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo por todos, ¿verdad? Este de afuera se reparte o se distribuye entre todos. Entonces 6 por 7, 6 por 7, 42, ¿verdad? Toda la vida. Pero como uno de los dos está negativo, entonces ponemos menos 42. El a la 2 y el a la 3 son letras iguales, entonces se suman los exponentes. 2 más 3 son 5. Ya terminé con este. Voy con el segundo. 6 a la 2 lo voy a multiplicar por el segundo, que es 4b a la 2. Entonces 6 por 4, como los dos están positivos, 6 por 4, 24, positivo. 24. La letra, aquí hay una a, pero aquí no hay a. Entonces se pone el a la 2. Y aquí hay una b a la 2 que aquí no hay. Entonces se pone b a la 2. No puedo dejarlas botadas. ¿Ok? Si no hay que sean iguales, entonces las escribo igual como venían.
Ya terminé con el segundo. Y el tercero sería 6 por 5, 30, ¿verdad? Nada más que uno está negativo, entonces menos 30. El a la 2, y aquí hay un a la 1, entonces a la 3. Y no hay b, aquí sí hay una b, entonces lo copio así, b normal. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahora tengo dos polinomios? ¿Qué pasa si yo tengo aquí 3x más 2y y aquí tengo 6x menos 8y? Por ejemplo, este es típico, ¿verdad? Estos son como muchos de los que vienen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es como que fuera lo mismo de antes, nada más que ahora vamos a tener que hacerlo dos veces. Primero distribuimos el 3, ¿verdad? Distribuimos el 3 con este y con este, ¿verdad? Como si fuera solamente el 3x. Y después distribuimos el 2y como si fuera solo el 2y. ¿Ok? Entonces se hace como dos veces lo que estábamos haciendo en el caso anterior. Entonces empecemos. Ahí. Sería 3x por 6x. 3 por 6, toda la vida, 18. ¿Verdad? X y x, aquí tengo x a la 1, aquí tengo x a la 1. Como son letras iguales, entonces me queda x a la 2. ¿Ok? Luego, 3x, bueno, ya terminé con el primero del primero, ¿verdad? 3x con el 8y. Entonces 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Negativo porque uno de los dos es negativo. ¿Ok? 24 negativo. Aquí hay una x, aquí no hay, entonces pongo la x. Aquí hay una y, en el primero no hay, entonces pongo una y. Ya terminé con el primero. Ahora voy con el segundo. 2y lo voy a multiplicar con el 6x. 2 por 6, 12. Los dos están positivos, entonces se pone 12 positivo. Aquí hay una y y aquí hay una x, entonces voy a ponerlas en orden. XY, ¿verdad? Aquí la x no tiene con quién y la y no tiene con quién. Y por último, 2y por 8y. Entonces 2 por 8, 16. Nada más que uno de los dos está negativo, entonces queda negativo. Y y a la 1 y y a la 1 se convierte en y a la 2. En estas que son de 2 al principio y 2 después, o sea, multiplicación de dos binomios, siempre hay que revisar que en el medio no me hayan quedado términos semejantes, porque muchas veces quedan términos semejantes. En los costados casi nunca. ¿Ok? Por ejemplo, x a la 2, no hay ningún otro x a la 2. Entonces este no se puede sumar con nadie, se deja ahí. Pero resulta que aquí hay un xy y aquí hay un xy, son semejantes. Estamos hablando del mismo objeto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de sillas con sillas. Son las mismas, son exactamente lo mismo. Entonces debo 24 y tengo que pagar o pago con 12. No me alcanza para pagar toda la deuda, quiere decir que quedo debiendo todavía 12xy. Si no me gusta eso de deber y pagar, entonces yo digo menos 24, le sumo 12, lo hago en la calculadora y eso me da 12 negativo. Entonces 12 negativo ¿qué? XY. 12 negativo XY. Se me perdió el chanchillo este. Ya. Y por último, este 16 x a la 2 de aquí no tiene con quién. Entonces lo agrego aquí, menos 16 y a la 2. Me quedó en rojo porque no sé por qué se me cambió aquí. Ok, menos 16 y a la 2. Ok, y básicamente eso es. Entonces vamos a ir ahí a la antología ya para cerrar la clase. Porque me adelanté. Profe. Sí. Es una pregunta, si desde los paréntesis vienen un menos, igual tiene que cambiarse los negativos por los positivos. Sí, si viniera un menos aquí, por ejemplo. Sí. Ok, si viene un menos aquí, entonces ya esto no sería multiplicación, ¿verdad? Como no viene nada, bueno, eso es algo importante, que no lo mencioné. Como no viene nada, entonces yo tengo que entender que eso es una multiplicación, entonces tengo que hacer todo este enredo. Pero, si aquí viniera un menos en medio, entonces ya esto no sería una multiplicación,
ya esto no sería una multiplicación, sino que sería una de las que estamos haciendo antes. Quito este paréntesis porque no hay nada detrás, ¿verdad? 3x más 2y. Y este menos, entonces sería, ojo, pele el ojo, cambio los signos de lo de adentro, entonces me quedaría menos 6x más 8y. Y ya luego busco términos semejantes, que sería este con este y este con este. Entonces muy buena la pregunta, ¿verdad? Porque es importante que nosotros aprendamos a ver la diferencia. Si no viene nada, entonces es una multiplicación, tengo que hacer todo esto, ¿verdad? Todo este procedimiento. Pero básicamente, profe, entonces cambiaría todo. Exactamente, si viene un menos... En ese caso, si trae el signo de menos, cambiaría todo, pues entonces ya no habría que multiplicar este por este y este por este. Exactamente, si ya viene un menos aquí, entonces ya no es multiplicación y entonces ya volvemos al tema anterior, ¿verdad? Que es suma y resta de polinomio. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Observar eso. El por casi nunca... El por no va a venir, nada más lo que viene es así, sin nada, entonces es un por. Sí, dígame. Y con respecto a las divisiones, ¿pueden venir divisiones? Sí, pero las divisiones las vamos a ver luego. Las divisiones todavía no las vamos, nosotros vamos a llegar hasta multiplicación. La división es muy sencilla porque lo que se hace es que se resta, pero esa sí la vamos a dejar para la próxima. ¿Ok? Nosotros vamos a llegar hasta aquí, hasta la multiplicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Entonces nosotros llegamos hasta aquí, hasta la 2.23. Nada más por aquello de que si tienen dudas, ¿verdad? De cómo se hacen las divisiones son muy sencillas porque nosotros las divisiones no las vamos a hacer con polinomios, solo las vamos a hacer de monomio entre monomio. Entonces las divisiones es restar, se restan los exponentes. Entonces por ejemplo, si ustedes tienen así 30 dividido entre 2, aquí a la 3, b a la 4, a la 5, b a la 2, por ejemplo. Eso es una división de monomios. Entonces la división de los números se hace normal con la calculadora, 30 entre 2, 30 dividido entre 2. Si me dan fracción lo pongo en fracción, si me dan entero lo pongo entero, 15. Y las letras es facilísimo, porque las letras yo nada más me fijo las que sean iguales, ¿verdad? Entonces 3 y 5, ¿verdad? Entonces la resto, pero con la observación de que hago la resta del más grande hacia el más pequeño. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El más grande está abajo, el a la 5 está abajo, entonces la respuesta la voy a poner abajo, a la 2, ¿verdad? Porque 5 menos 3 es 2. Voy a poner aquí que este sea 14. Entonces 5 menos 3 es 2, entonces pongo la respuesta del a abajo. Y en las letras, en la b, el más grande viene arriba, entonces 14 menos 2 queda b a la 12 arriba. Y algo que tienen que saber, por ejemplo, que yo tenga 18 dividido aquí entre 9, no, entre 2 por 6, 12, entre 12, y que yo tenga así x a la 6, x a la 7, y a las 5, y a la 5, z a la 3, z, ok. Entonces la división de los números lo hago con la calculadora. 18 dividido entre 12 me da 3 medios, entonces lo pongo en fracción. Ahora las letras, nada más resto, 7 menos 6, del más grande hacia el más pequeño, entonces la respuesta me queda abajo, x a la 1, nada más pongo x, ¿verdad? No pongo el 1. ¿Qué pasa cuando la letra... ¿Ah? Las que son iguales de tacha, nada más. Eso es lo que les iba a decir. Cuando las letras son iguales, como en este caso de aquí, este ya a la 5 y este ya a la 5 son iguales, entonces no la escribo. Ya se desaparece, porque 5 menos 5 da 0, ¿verdad? Entonces ya se desaparece, se cancela. Ya esa no se pone más. Y el z a la 3 y z a la 1 me quedaría z a la 2 arriba, ¿verdad? Porque siempre la respuesta se pone donde esté el más grande. El más grande está arriba, entonces ponerlo. ¿Qué pasaría si todas las letras fueran iguales? Por ejemplo, que venga algo así. Entonces, este se cancela, este se cancela, este se cancela, este se cancela. ¿Qué escribo cuando se cancela todo? Cuando se cancela todo, escribo un 1.